Feliz domingo para todos. Es el domingo de Cristo Rey. Y hoy quiero hacer una pequeña reflexión sobre esa exclamación gozosa y valiente con la que de hecho murieron muchos mártires, especialmente en la guerra llamada Cristera. Voy a referirme a ese grito: ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué significa ese grito? ¿Qué significa en este contexto en el que nos encontramos, en el hoy de la historia y de la iglesia? Lo primero que creo que hay que mencionar es que celebrar a Cristo y celebrarlo como Rey es un poco paradójico. Es muy valiente, pero es muy paradójico. Porque tengo precisamente aquí a mis espaldas, tengo la imagen de cómo terminó su vida sobre esta tierra. A Él, al que llegó a ese extremo, al que terminó de esta manera, a Él es al que celebramos y al que cantamos: ¡Viva Cristo Rey! Y ese es el primer punto. Normalmente los reyes, por lo menos en la antigüedad, eran personas que habían obtenido grandes victorias. ¿Y cuáles son las victorias de este que acaba traicionado y abandonado de sus amigos, en manos de sus enemigos, maltratado hasta el extremo y finalmente muerto de manera ignominiosa? Es que la verdadera batalla de Cristo hay que saber encontrarla. Está en el centro de Él, está en su corazón, que es donde se libran las verdaderas batallas, como por cierto nos enseña el Papa Francisco, ¿no? Cómo las grandes batallas están en el corazón humano. Y allá en el corazón humano es donde el demonio quería aplastar la obediencia de Cristo y separarlo de la voluntad del Padre. Allí en el centro era donde estaba la batalla para hundir la semilla del odio en ese corazón. Allí era donde estaba la batalla para destruir cualquier rezago de paz y dejar únicamente la confusión, la duda, la fractura interior. Nada de eso pudo lograrlo el enemigo. ¿Eso qué significa? Que esa es la verdadera victoria y por eso le cantamos Viva Cristo Rey. Segundo punto, son 3 puntos. Viva Cristo Rey, a imagen de este mártir y Rey de los mártires, lo han dicho muchos precisamente cuando estaban en manos de sus propios enemigos. ¿Qué significa? Como hemos visto fotos, porque hay fotos de esos mártires, estoy refiriéndome especialmente a México. ¿Qué significa que una persona la tienen amarrada, la van a fusilar y grita Viva Cristo Rey? ¿Qué significa eso? Pues significa por lo menos 2 cosas importantísimas. La primera es que ese régimen perverso que los lleva hasta el extremo de la muerte, ese régimen no tiene la última palabra. Todas esas personas, verdaderos discípulos del demonio, van a pasar y pasan, y los imperios pasan, y Él, el Cristo que reina, permanece. Se acaban todos ellos y se acaban sus leyes corruptas y se acaban sus intrigas y sus mezquindades y Cristo permanece. Decir Viva Cristo Rey en el momento del martirio es una manera de recordarle a los propios verdugos que su régimen no es para siempre y que ellos mismos, y esto es lo segundo, ellos mismos tendrán que rendir cuentas. Se burlan, hoy se burlan y dicen que no les importa. Bien, eso es lo que dicen, de acuerdo, eso es lo que dicen, pero eso no cambia nada, eso no cambia nada. La justicia no depende de lo que tú pienses o no pienses, la justicia divina. Como bien decía algún predicador experto en apologética, como bien decía este predicador, mira, que tú digas el infierno no existe, no lo elimina. Que tú digas el pecado es una tontería, no quita el pecado. O sea, tus palabras no tienen tanto poder, hermano.
Y Cristo es el que reina y tú tendrás que rendir cuentas delante de Él, te guste o no. Así tú digas que Cristo es una ficción, que Cristo es una fábula, que es un mito. Importa muy poco. Tu palabrería, tus babosadas importan muy poquito. Tendrás que rendirle cuentas a Él, lo mismo que yo, lo mismo que todos. Ese es el sentido de ese Viva Cristo Rey. El tercer punto que quiero comentar es lo que nos enseñó el Concilio Vaticano II, especialmente al hablar de los laicos, ¿no? Cómo dijo que precisamente el papel de los laicos, eso significa los científicos, los abogados, los carpinteros, los deportistas, los artistas, los bailarines, los presidentes de la República, que sean católicos, el papel de ellos es llevar el reinado de Cristo a las distintas instancias de la sociedad. Llevar el reinado de Cristo allá. Entonces imagínate la contradicción que es que un presidente, como ha pasado en un cierto país que todos conocemos, que un presidente diga que es católico y esté batallando para que Cristo no reine en las familias, para que no reine en la defensa de los niños. Es exactamente lo opuesto. Decir que Cristo es rey significa que todos nosotros nos empeñamos para que su reinado llegue a todas partes. Y en eso, el papel de ustedes, queridos laicos, es absolutamente fundamental. ¿Cómo puedo terminar? Solamente diciendo, ¡viva Cristo Rey!